En este video te voy a explicar cuáles son las responsabilidades que pueden surgir cuando ocurre un accidente de tránsito. Si esta información es de tu interés, quédate hasta el final del video. Cuando ocurre un accidente de tránsito se pueden generar tres tipos de consecuencias diferentes. La primera de ellas es la administrativa, que es la contravencional, la que se genera entonces por la investigación por parte de la autoridad de tránsito para hallar el responsable de ese accidente de tránsito y como consecuencia de ello, el infractor, el responsable de ese accidente, debe pagar una multa a la administración pública. La segunda consecuencia que se puede generar a raíz de un accidente de tránsito es la consecuencia punitiva, y es aquella acción que ejerce el Estado contra aquellas personas que cometieron algún delito. En este caso estamos hablando que en un accidente de tránsito se pueden cometer dos tipos de delitos, el de lesiones personales culposas y el de homicidio culposo. ¿Y cuál es la consecuencia entonces de haber incurrido en estos delitos? Pues que la persona puede ser condenada a una pena de prisión. En el caso de que la persona haya causado lesiones a otro, ya sea a un peatón, al conductor de otro vehículo o un conductor que haya causado lesiones en el accidente a los pasajeros de ese vehículo, puede verse inmerso en el delito de lesiones personales culposas que tiene una pena de prisión entre 16 a 54 meses. De otro lado, cuando en un accidente de tránsito se cause la muerte de alguna persona, cualquier persona, como lo veníamos hablando anteriormente, ya sea un peatón, los pasajeros del mismo vehículo o cuando colisionen dos vehículos y se cause la muerte de alguna persona, el responsable de ese accidente puede ser juzgado y condenado por el delito de homicidio culposo que tiene una pena de prisión entre 32 a 108 meses de prisión. Hay que tener en cuenta que estas penas de prisión que he mencionado por el delito de lesiones personales culposas y homicidio culposo son penas mínimas. Hablamos de que las lesiones personales culposas están entre 16 a 54 meses de prisión y el homicidio culposo entre 32 a 108 meses de prisión. Pero son penas mínimas porque si la persona incurre en unos agravantes que trae el Código Penal colombiano, las penas pueden aumentar, como es el caso, por ejemplo, cuando la persona venía conduciendo en estado de embriaguez o cuando huye del sitio donde ocurrió el accidente. La tercera consecuencia jurídica es la responsabilidad civil. Aquella surge entonces de la responsabilidad que se le indilga al responsable de ese siniestro, de ese accidente de tránsito, de los daños ocasionados a otras personas. Esta acción no se inicia de forma automática como sí lo puede iniciar la autoridad de tránsito de forma administrativa y como se inicia también la punitiva que se inicia ante la Fiscalía General de la Nación. Aquí los afectados y la familia del afectado deben presentar una demanda para que reclamen una indemnización de perjuicios por todos los daños ocasionados con ese siniestro. ¿Qué se puede reclamar entonces como indemnización de perjuicios dentro de estos procesos de responsabilidad civil por accidentes de tránsito? Lo primero que hay que tener en cuenta es que tanto la víctima directa como su familia pueden reclamar la indemnización de perjuicios. En un accidente de tránsito surgen varios daños que se pueden generar. Estamos hablando de los daños o perjuicios patrimoniales y los perjuicios extrapatrimoniales. Los perjuicios patrimoniales son aquellos perjuicios que están relacionados con todos los daños materiales causados en ese accidente de tránsito. Y aquí hablamos del daño emergente y del lucro cesante. El daño emergente incluye todos aquellos daños causados con el accidente, por ejemplo los daños del vehículo, también aquellos gastos en que haya incurrido la persona o su familia como gastos de transporte para citas médicas o gastos de medicamentos o algún elemento especial que tuvo que comprar la familia, por ejemplo para el accidentado como una silla de ruedas. Todos aquellos gastos que se hayan generado con ocasión de ese accidente de tránsito están incluidos en el daño emergente y la familia o la víctima directa puede reclamar esa indemnización. De otro lado, en los perjuicios patrimoniales tenemos el lucro cesante. El lucro cesante es todo lo que la persona dejó de percibir con ocasión de ese siniestro. Y aquí no solamente lo puede reclamar la víctima directa, sino también la familia. Por ejemplo, en el caso de que la persona haya fallecido, la familia puede reclamar los salarios que devengaba esa persona y puede cobrar entonces, dentro del lucro cesante, los salarios dejados de percibir desde la fecha del accidente hasta la fecha en que salga la sentencia. Pero también el lucro cesante futuro,
que son aquellos salarios dejados de percibir desde la fecha de la sentencia hasta la expectativa de vida de esa persona de acuerdo a las tasas estandarizadas de mortalidad que están fijadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Finalmente, en lo relacionado con la indemnización de perjuicios en estos procesos de responsabilidad civil por accidentes de tránsito, se pueden reclamar la indemnización por los perjuicios extrapatrimoniales. Y allí encontramos la indemnización que se puede reclamar tanto por el daño moral como por el daño fisiológico o el daño a la vida de relación. El daño moral lo pueden reclamar tanto la víctima directa como su familia o las personas más cercanas. Y dentro de este daño moral encontramos que se puede pagar esa indemnización porque dentro de estos procesos de responsabilidad civil se reconoce este daño como aquellos dolores, angustias que sufrió esa persona con ocasión de ese accidente. No solamente, por ejemplo, la víctima directa, esos dolores con ocasión de las lesiones sufridas y todos los tratamientos médicos, sino también, por ejemplo, si la persona no pudo volver a trabajar o no puede relacionarse como lo hacía antes con su familia o con los demás con ocasión de las lesiones que se le produjeron. Pero también aquí la familia puede reclamar esa indemnización por el daño moral, porque precisamente por esa cercanía, ya sea amigos muy cercanos o su familia por ese vínculo consanguíneo, pues también experimentó esos dolores y esas angustias de ver a su familiar o de ver a su amigo en esas condiciones de salud y por toda la situación que vivieron con ocasión del accidente de tránsito. Por último, dentro de los perjuicios extrapatrimoniales encontramos los daños fisiológicos o a la vida de relación. Este perjuicio está relacionado con aquellos daños que se le causaron, especialmente a la víctima directa, que le impiden realizar actividades que antes podía hacer normalmente y que le permitían disfrutar de la vida. Por ejemplo, si con ocasión de ese accidente de tránsito la persona quedó en silla de ruedas y no puede volver a caminar, y era una persona que disfrutaba hacer deporte, montar en bicicleta, ir al gimnasio, pues por su condición actual ya no lo puede hacer. Y esa indemnización lo que busca reparar es específicamente esa situación. Y hay que tener en cuenta que esta indemnización de reparación por el daño fisiológico y la del daño moral son independientes. Ambas reparan situaciones diferentes y así consta en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia e inclusive del Consejo de Estado. Hablando de los montos de estas indemnizaciones, por ejemplo, tenemos que la Corte Suprema de Justicia tiene un límite para pagar estas indemnizaciones. Por cada una de ellas y para cada persona que lo reclame, tiene un límite de 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Espero esta información que he compartido por medio de este video haya sido de mucha utilidad. Si es así, te invito a que lo compartas con amigos o familiares que le pueda ayudar esta información. Mi nombre es Julián Londoño, soy abogado en la ciudad de Medellín y presto asesorías a nivel nacional a través de videollamada o de forma presencial en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Si requieres contratar mis servicios, abajo en la descripción te voy a dejar un link con los medios de contacto. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.